Muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Nos da, y cuando digo nos da es a mi familia, a la familia del hermano Pablo y la hermana Ana. Nos da tanto gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Y ya desde hace mucho tiempo que tenemos muchos deseos de venir aquí con ustedes. Además, me da tanto gusto que esté tan lleno este salón. Me pone nervioso, ¿verdad? Pero me da gusto. Porque por encima de todo se va a exponer, se está exponiendo la palabra del Señor desde que llegamos, por medio de cantos, por medio de la lectura. Y todos acá estamos siendo expuestos a la Biblia. Y si hay algo que usted y yo tenemos en común es de que necesitamos al Dios que nos creó. Y ese Dios se revela a través de las Escrituras. Por eso, en este momento, ¿verdad? O desde antes, desde que llegamos, debemos venir con una actitud expectante ante Dios, nuestro Creador, que nos habla y que nos va a hablar, y también reverente, como queriendo servirle con nuestra adoración y con nuestra humildad. Así que es un gusto. Nosotros venimos de Ejido Benito Juárez, queda hacia el norte, después de Flores Magón, antes de llegar a Villomada. Allá tienen su casa, somos la iglesia Solideo Gloria y ya tenemos poco tiempo de haber comenzado con nuestras reuniones allá en el pueblo. Y bueno, con mucho gusto, queriendo además servirle a nuestros hermanos de Grace Life aquí en su casa también. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Osman Oduber, disculpen, no me había presentado. Mi nombre es Osman Oduber, para servirles. Vamos a la Biblia. Vamos a ubicar el Evangelio de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 5, leemos los versículos del 1 al 3. Versículos 1, 2 y 3. Mateo 5, 1 al 3. Dice así en la palabra del Señor. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Amén. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por darnos tus palabras de manera escrita, Señor. Y además gracias por darnos dones, Señor, a tu iglesia para exponerla y servirle a los demás, Señor. Te pedimos por Cristo, tu Hijo, que tú nos enseñes tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pobres en espíritu. Lamentablemente, ¿verdad? En este país hay un mal que aqueja, es decir, un mal por el cual sufren millones de personas todos los días. Este mal es la pobreza. La pobreza, hablando social y económicamente, no es un bien, más bien carece de bienes. Todos los días mexicanos, familias mexicanas, sufren porque mantienen carencias en sus vidas. Esto es innegable. Creo que a donde quiera que vayamos y entremos, vamos a encontrar mucha necesidad. Sí, probablemente nosotros mismos en algún momento hayamos sufrido carencia. Cada día, ¿verdad? No solo mexicanos, sino muchos latinoamericanos van a tener un poco. Van a pasar de tener un poco a no tener nada. En ocasiones una persona más bien ha pasado de tener mucho a no tener nada. Es decir, ha quedado en bancarrota, en la ruina. Y esto es una realidad al punto de que personas pueden llegar a pasar tal vez un día o dos o más sin poder comer algo. Eso es pobreza. Y pobreza es que no tienen cómo sustentar necesidades básicas que usted y yo tenemos cada día.
quiero antes, ¿verdad?, presentarlo de esta manera, porque requerimos ponernos ¿cómo decirlo?, a la perspectiva realista de lo que vivimos en este mundo. Es importante esto. La pobreza entonces es una enemiga que acompaña a tantas familias mexicanas. Pues vivimos en este país y hablamos de él. Y que parece no querer irse de las mesas de tantos hogares. Por más que hay esfuerzo, por más que se lucha, parece que se mantiene ese enemigo ahí sentado con el resto de la familia. Pero Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, el Señor, el Salvador, en el texto que leímos hace unos minutos, le quiere dar un mensaje a los pobres. Sin embargo, hay que mencionar que no está hablando de cualquier pobre. No está hablando simplemente de alguien que carece de bienes materiales. Está hablando específicamente de un tipo de pobres. Él habla de los pobres en espíritu. Y él dice acerca de los pobres en espíritu que son bienaventurados. El Señor Jesucristo viene y nos voltea la realidad. Y nos voltea la perspectiva. Y nos hace ver que alguien que está careciendo de algo, en lugar de ser alguien lastimado y alguien infeliz por su carencia, él dice más bien que es bienaventurado. Es decir, él dice que son muy afortunados. Y eso es lo que parece que el Señor Jesucristo quiere resaltar ahí delante de aquellas multitudes. Cristo vio una gran multitud de gente, muy probablemente había más personas de las que habíamos aquí. Y delante de todas estas personas dice que Él subió al monte. Y solo quiero hacer un breve repaso acerca de esto. Y subió al monte porque era provechoso subir desde la montaña para que se oyera más claramente. No tenían estos equipos, ¿verdad? Necesitaba una mejor estrategia para que se escuchara en toda esta multitud. Y dice que cuando los discípulos lo vieron que se sentó, ellos entendieron que Él iba a enseñar. Porque un maestro no necesitaba estar parado, sino sentado. Y desde su asiento abrió su boca para enseñarles las verdades de su reino. Pues hay que destacar que este reino del cual habla Cristo no es un reino ajeno a Él, sino que es su reino. Es decir, estaba hablando el mismo rey a las personas. Y además, qué sencillez la de este rey que se reúne con los sencillos del mundo. Desde quién sabe cuál era su asiento. Pero estaba en una montaña, no estaba en un edificio, no estaba en una sinagoga, no estaba en una iglesia, estaba en una montaña. Y quién sabe cuál era su asiento, pero desde ese asiento rústico e incómodo, Él empezó a hablar a aquellas multitudes diciéndoles, son felices, son muy afortunados. Y comenzó diciéndole, aquellos que son pobres en espíritu. Así que vamos a empezar definiendo lo que Cristo nos dice a través de esta frase, de estas cortas palabras. Quisiera mencionarles estos puntos que vamos a considerar en las palabras de Cristo. Lo primero que hay que tomar en cuenta o que hay que entender es ¿qué es ser bienaventurado? Esta palabra tal vez nos suena mucho en nuestro día a día. Bienaventurado, y necesitamos definirlo. Número 2, ¿por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? Vamos a hablar de esto también. Lo tercero, Cristo les promete su reino. Cristo Jesús está prometiendo el reino eterno que nunca se acaba. Vamos a ir mencionando uno por uno, ¿está bien? Número 1, entonces, ¿qué es ser bienaventurado? Esta palabra bienaventuranza significa fácil, felicidad. Felicidad. Entonces, que de alguien se diga que es bienaventurado quiere decir que es alguien feliz.
O sea, cuando ahí dice que es bienaventurado, lo que significa sencillamente es feliz, es una persona feliz. Pero aclaremos esto también de ser feliz. Este asunto de ser feliz también hay que definirlo. Pues nosotros en nuestra cultura tenemos una definición o una concepción en nuestras mentes de la palabra felicidad. Y no se está refiriendo a que ser feliz es el que se llena de muchos placeres. No está hablando de eso. No está hablando de alguien que se está llenando de experiencias y cosas espirituales. Emocionantes. Es decir, aquí no está diciendo que alguien feliz es el que está experimentando cosas estimulantes en su cuerpo, en su cerebro, en sus emociones. No está hablando de estimulaciones. Hay que definir esto porque debemos irnos al centro de lo que Cristo realmente nos está diciendo a usted y a mí. No está diciendo de alguien que quiera estar estimulando su cuerpo y su cerebro con alcohol, con drogas, con tantas cosas que de momento tal vez pueda sentir algún placer, porque por eso causa adicción, porque produce un placer de momento. No está hablando de ese tipo de felicidad que necesita de agentes externos para estimularse. Y además, ¿verdad? Estas cosas que le dan un arranque a su risa, de momento, eso no es la felicidad a la que Cristo se refiere. Felicidad, estamos hablando de eso, ¿verdad? La felicidad no es estar meramente alegre. Todo el tiempo una sonrisota y todo el tiempo riéndose. No, eso no es la felicidad a la que Cristo se refiere. Debemos alegrarnos, hay que disfrutar, ¿verdad? Pero no necesariamente alguien que está riendo es bienaventurado. La alegría es algo que en momentos podemos dejar de tener. Hay quienes más bien la alegría parece que les llega de momentos, ¿verdad? Eso es quien vive en la amargura y como decimos en casa, como que se chupó un limón y anda todo con cara de, no sé, de pasa. Es decir, la felicidad no está dependiendo de una alegría que a veces viene, una risa que a veces se manifiesta, sino que es un estado permanente. Esta felicidad de la que habla Cristo no es una emoción pasajera. Ahora, estamos quitando, ¿verdad?, los conceptos que no son correctos de acuerdo a Cristo. ¿Saben? El cristiano más espiritual y más consagrado no solo puede, sino que realmente lo vive. Tristezas en repetidas ocasiones. Muchas ocasiones un cristiano que puede ser fiel y amar mucho a Cristo, tal vez podemos casualmente encontrarlo llorando en algún momento. Y no necesariamente porque está muy feliz y llora de la felicidad, tal vez está sufriendo en su corazón. No deja de ser bienaventurado. Esta felicidad entonces de la que habla Cristo, más bien es una completa satisfacción por haber recibido un regalo que no esperabas. Esta felicidad significa estar convencido de que eres muy afortunado. No merecías lo que has recibido, pero lo recibiste. Y te sientes y te ves como alguien muy afortunado. Permítame utilizar esta palabra. Te ves tan suertudo. ¿Cómo esto me pasa a mí, no le pasa a tanta gente? ¿Cómo a mí me pasa algo, un regalo tan maravilloso como este? Como el reino, ¿verdad?, de Cristo, que es eterno. ¿Y cómo no le pasa a tanta gente? Yo soy tan suertudo, soy tan afortunado. No sé qué viste en mí, seguro no viste nada bueno, pero me lo quisiste dar, Señor. A esa felicidad se refiere Cristo. Es tan grande tu gracia, Señor, tu regalo que me diste a mí es tan grande
que yo no puedo con tanto, pero me lo quisiste dar, Señor. No tengo cómo agradecerte. Soy tan afortunado, Señor. A eso se refiere con bienaventurado. Alguien que mira tan grande la gracia y, digámoslo así, la fortuna de haber conocido a Cristo. De que ahora su vida, Cristo llegó a él y ahora eres mío. ¿Soy tuyo? Sí, eres mío. Y nadie te podrá arrebatar de mi mano, nos dicen Romanos, ¿verdad? Que nadie nos puede, nada, ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Ahí nos tiene el Señor. Pero esto lo viven los que son bienaventurados. Número 2, entonces, ¿por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué ellos? Primero entendamos qué significa ser pobre en espíritu. Ser pobre es no tener lo suficiente ni siquiera para uno mismo. Eso significa ser pobre. Es decir, estás enfermo, pero no tienes cómo tratar tu enfermedad. Tienes hambre, pero no te alcanza para saciarla. Tienes algún problema, pero no puedes, realmente no puedes, no tienes la solución en tus manos, no puedes solucionarlo. Eso significa ser pobre. Es decir, estoy incapacitado para resolver una necesidad básica de cualquiera. Eso es pobreza. Ahora, ser pobre en espíritu es lo mismo, pero en sentido espiritual. Por eso quise primero definir qué es ser pobre, para que podamos ahora aplicarlo a la vida espiritual. Es lo mismo carecer, sí, tener carencia. No es los que llegan como fariseos, ¿verdad? Con permiso, vengo de ayunar 40 días, háganse a un lado, no quiero, ¿verdad? Hacerles daño con tanto poder que traigo en mí. No. Ser pobre en espíritu es que más bien carece de capacidad espiritualmente hablando. Carece de entendimiento espiritualmente hablando. Es decir, está atado, amarrado a hábitos que son pecaminosos, a pensamientos que son pecaminosos. Está amarrado a círculo vicioso de una y otra vez ofender al Señor con lo mismo, y aunque quisiera no hacerlo, aunque sabe que está mal, otra vez, Señor. Es decir, vernos a nosotros mismos sin el recurso que se necesita para resolver una necesidad básica, que es estar bien delante de Dios. Ser pobre es de que no contamos con los recursos necesarios para estar limpios y justos delante de Dios. Es decir, quisieras cambiar tantas cosas en ti, pero estás totalmente frustrado porque no consigues hacerlo. De verdad, estoy describiendo una persona que está espiritualmente frustrada, aunque materialmente cuente con mucho éxito. Hace rato leímos en el Salmo 34. Salmo 34, versículo 6. Esto lo escribió un rey. Es decir, tenía mucho dinero, tenía mucha capacidad y una defensa militar increíble. De verdad, no cualquiera se podía meter con David. Salmo 34, 6 dice, este pobre clamó. Eso dice el rey David, ¿verdad? Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. David no era pobre económicamente. Tenía todo lo que deseaba. Dios estaba con él en las guerras y ganaba. Dios le dio tanta riqueza. Incluso cuando él dijo, Señor, te quiero construir una casa. No, espérate, tú no me vas a construir casa. Yo te voy a construir una casa a ti.
Fue lo que le dijo Dios a David. Dios le dio mucho a David. El depósito que él dejó antes de morir para la construcción del templo que luego su hijo Salomón construyó, estaba en oro y era un equivalente, y no exagero, a millones de dólares actualmente. Es decir, solamente para la construcción del templo, sin contar su tesoro personal y sus bienes y todo. Realmente le sobraba el dinero. Pero David dijo, este pobre clamó, soy pobre, Señor. Tengo tanto, pero soy tan carente de tantas virtudes. ¿O a poco no, verdad? David, el rey David, el ungido de Dios, a quien amaba a Dios, el que le componía cantos hermosos a Dios, de adoración y alabanza que brotaban de su corazón, él adulteró, es decir, estuvo con la mujer que no era suya. Y luego de quedar embarazada aquella mujer, David vilmente procuró que muriera su esposo para cubrir su propia reputación. Vil. En una ocasión David también quiso censar a su pueblo, a su ejército, tratando de medir la grandeza que había alcanzado. Digamos, David era un pecador. David, por mano de David fue derramada muchísima sangre. Así que, aunque David lo tenía todo, aún él batallaba con el pecado. Y él dijo, este pobre clamó. Soy un pobre. Aunque lo tenía todo, era pobre. Ser pobre en espíritu es reconocer que estás en la ruina en cuanto a todo lo que es bueno y todo lo que es virtud. Es decir, que eres justo, que tú por ti mismo o yo por mí mismo podemos vivir una justicia al estándar y a la altura de Dios. No, yo cumplo con todos los mandamientos. En ocasiones que hemos hablado con personas en la calle respecto a su necesidad urgente de Cristo para que vengan a la fe, cuando hablamos con estas personas, aunque están en situación de calle, aunque están en una situación triste, aún así ellos dicen, no, yo cumplo con los mandamientos. A ver, pregúntame, ¿has hecho esto? Claro, yo obedezco a Dios, todos los días oro a Dios, pero uno le mira y sin ánimos de juzgar, sino que es evidente para todos que somos pecadores. Y es evidente que le necesita urgentemente a Dios, porque es un pobre, pero no lo sabe. Es entonces ser pobre en espíritu, es verte delante de Dios sin ninguna moral, como para levantar tu cabeza o mi cabeza delante de Él y decir, aquí estoy, Señor. ¿Qué más quieres que haga? Todo lo que me has mandado lo he hecho. Soy el más justo de todos los hombres de la tierra. ¿Verdad que no? Definitivamente no. ¿Pero por qué? ¿Por qué entonces somos pobres en espíritu por esto? Porque carecemos, es decir, somos pobres. Carecemos de toda justicia. Usted y yo no somos justos. ¿Verdad que no? Tal vez alguien fácilmente puede decir, sí, pero es que todos somos pecadores. Esa es una frase muy típica cuando uno le predica a alguien, ¿verdad? Es que todos somos pecadores, Osman. Sí, ¿y no te espanta eso? ¿No te preocupa? Usted y yo no somos justos, sino que somos pecadores. Y por lo tanto, Dios puede juzgarte a ti y juzgarme a mí y castigarnos eternamente. Un predicador hace siglos dijo, a Dios le sobra poder para arrojar a los pecadores al infierno.
Él no tiene ninguna dificultad. Pero estamos hablando de un Dios bueno, Osman. Sí, es tan bueno que Él solo ama lo que es bueno, no al malo. Pero yo soy bueno, Osman, ¿a los ojos de quién? Porque el que todo lo ve, sabe que no somos buenos. Somos pobres. Estamos carentes. Necesitamos de Dios. Un pobre en espíritu solamente pide misericordia y no exige nada. Claro, está en la ruina espiritualmente hablando. Un pobre solamente puede mendigar misericordia. Y disculpen que use esa palabra, pero solo podemos suplicar por misericordia al Dios que nos creó. Eso es lo que hace un pobre en espíritu. No tiene nada en su mano. Necesita, por favor, Señor, dame un poco de misericordia. Si no me la das, Señor, me muero. No sé si alguna vez se ha topado o si tristemente le ha tocado pedir para comer. Es lo mismo, pero peor. Porque esto no es solo para comer, es la eternidad. Es la eternidad lo que está en juego aquí. Así que estamos suplicando por algo que es muchísimo más grande. Y es la vida eterna. Señor, ten misericordia de mí. En la Biblia encontramos un ejemplo de alguien así. Lucas 18, versículos de 9 al 14. Vamos a encontrar el ejemplo de un recaudador de impuestos. Por cierto, estos recaudadores de impuestos tenían dinero. Porque ellos recaudaban impuestos y se quedaban con un grueso del impuesto que cobraban, porque cobraban de manera injusta, cobraban más de lo que debían cobrar y se quedaban con una buena parte. Así que tenía con qué. Pero veamos lo que dice el Señor Jesús aquí a las personas. Dice, encontraron Lucas 18, 9 al 14, dice, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Esto lo dijo Cristo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Y esta era la oración del fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y luego Cristo continúa relatando esta historia y dice, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Luego continúa Cristo. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Dice, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Los pobres en espíritu entonces son bienaventurados. Y ahora, ¿verdad? Voy a responder por qué son bienaventurados después de todo este rato. Son bienaventurados porque Dios les ha dado una virtud que escasea en este mundo. Humildad. Los pobres en espíritu. ¿Saben? Hay mucha gente que es pobre materialmente, pero es riquísima en espíritu. A eso se le llama soberbia. Es decir, yo no tengo necesidad de nada ni de nadie. Orgullo, ¿verdad? A nadie doblo mi cabeza. Tienen esta virtud que escasea muchísimo, que es la humildad.
Pocos en el mundo reconocen que no tienen nada bueno que ofrecer a Dios. Poquísimos piden a Dios misericordia porque saben que ellos no podrán salvarse a sí mismos. Esos poquitos que ruegan misericordia a Dios lo hacen porque saben que no tienen. Y dicen en mi país y dicen en la calle, tomado a Dios de las barbas. No, ellos saben que no pueden contra Dios. No pueden convencer a Dios con sus buenas obras. Por eso ruegan misericordia. Poquísimos entonces reconocen que están en bancarrota espiritual delante de Dios. Por más que lo intenten, no puedo ser justo. Me llamaste pecador, Señor, y eso soy. Suplico, Señor, tu misericordia, como aquel recaudador de impuestos. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Los pobres en espíritu, entonces, no teniendo nada, solamente confiesan su necesidad a Dios y solo con eso tienen todo. Por eso son bienaventurados. Pues Él se acerca a ellos. Solamente por el hecho de que Dios ama la humildad. El amar la humildad del que confiesa su pobreza delante de Dios. Son bienaventurados porque, aunque ellos no podían acercarse a Dios, clamaron, como leímos en el Salmo 34. Este pobre clamó, y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. No tenemos nada, pero tenemos a Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Nada quiero en el mundo sino solo a ti, Señor. Soy escaso de tantas cosas, pero soy escaso de justicia. Te necesito, Señor. Los pobres claman, sí. Los pobres saben, los pobres en espíritu saben que necesitan y por eso ruegan. ¿Está esperando entonces Dios que seamos unos miserables? No, Él no lo está esperando. Saben, ya lo somos. ¿Por qué? No tenemos lo que se necesita para lo básico de nuestra vida espiritual. Estamos en bancarrota. Necesitamos a Dios. Él sí lo tiene. Amén. Cristo, número 3, Cristo les promete su reino. Vimos en el versículo 3, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Cristo le está diciendo a estas personas. No de los más moralistas de la sociedad. El reino no es para los importantes o los más influyentes de la época, para el predicador más famoso, no por su fama, no por su prestigio, el reino será de él, no. Es por ser pobre en espíritu. El reino de Cristo no es para los más inteligentes. No, hay unos que son tan inteligentes, pero de este mundo, que se pierden la verdadera sabiduría. El reino de Cristo es para los que saben que hay una justicia eterna y se están mirando ante ese espejo de esa justicia. Que no pasa, esa justicia no se pasa de moda. No, hermano, esas leyes fueron dadas hace miles de años. Sí, pero el mismo Dios que dio aquellas leyes hace miles de años es el mismo Dios que ahora sigue siendo Dios y que en el día del juicio va a juzgar por las mismas leyes dadas hace miles de años.
Él le promete el reino es a aquellos que se están mirando ante esa ley, ante ese espejo y saben que no tienen lo necesario. Saben que no están cumpliendo con eso. Y van y ruegan como un pobre, tocando la puerta de una casa, suplicando que por favor le den. Ellos se miran ante esa justicia y se dan cuenta que están en bancarrota. El reino de Cristo o el reino de los cielos es para aquellos que buscan ver a Dios en su santidad. Dios es santo y no hay nada inmundo en Él. Es para aquellos que honestamente están mirando la grandeza y la justicia de Dios. No se lo están tomando a juego. No están diciendo, sí, Dios es santo, pero pues Él entiende, ¿verdad? Que a uno le gusta mucho la cosa, a uno le gusta mucho divertirse con el pecado. Él lo sabe. Sí, Él lo sabe y Él juzgará, dice la Biblia. Temamos. Ellos miran la santidad de Dios, pero reconocen que nunca podrían estar ante ese brillo, porque si no morirían. Serían exterminados por tanta santidad. Porque es verdad, usted y yo somos pecadores. Amén. Somos indignos. Y sí, el reino es para los que, siendo indignos, siendo pecadores, claman por el perdón y claman por la justicia. ¿Por qué? Porque necesitan el perdón y porque aman esa gran justicia que Dios tiene. Precisamente fue su justicia lo que les convenció. Vieron ese estándar tan grande de santidad y de justicia de Dios y dijeron, Señor, yo no puedo con eso. Yo nunca lo he logrado, Señor, por más que lo he intentado en muchas iglesias. Lo he intentado en tantos lugares que me ayuden, pero no he podido, Señor. Perdóname, restáurame, Señor. Yo amo esa justicia, la quiero. El reino es para ellos, no para los que creen que son justos. Y precisamente, claman justicia a la vez y piden ser librados del juicio de Dios, porque saben, en verdad lo saben, que se merecen la pena más alta por haber traicionado a Dios y querer burlarse de su ley. A ver, nosotros pecamos de manera consciente, ¿sí? Y eso es, permítame describirlo de esta manera. Supongamos de que alguien quiere entrar a su casa y usted lo ve pasar a su casa y usted lo ve andar en la sala, en la cocina, en los cuartos, y esta persona que entró sin permiso a la casa empieza a abusar de las cosas que hay en la casa, empieza a abusar de las personas de esa casa y pues parece que ni le importa. ¿Causaría o no causaría indignación eso al dueño o a los dueños de la casa? ¿Verdad que sí? Bueno, este mundo es de Dios. Y nosotros, los pecadores, nos hemos comportado como esa persona abusiva que entra a casa ajena y quiere hacer destrozos con la casa que no es suya. Así nos comportamos nosotros, abusivos en el terreno de Dios. Porque esta tierra no la creó el diablo, no. Esta tierra no la creó el ser humano, no nos pertenece a nosotros, ni a Satanás, ni a nadie. Esta tierra le pertenece a Dios. Y el Señor mira cómo nos comportamos en su mundo, haciendo nuestra voluntad, que por cierto, nosotros también fuimos creados por Él, y parece que no lo vemos. No estoy diciendo esto como un mero reproche, en realidad estoy diciendo esto para que entremos cada vez más en conciencia de la situación en la que estamos. Somos pobres, démonos cuenta. Nos urge el Señor. Para ellos es el reino de Dios. El reino entonces es de aquellos que dicen, como el recaudador de impuestos que leímos ahorita, ten misericordia de mí, que soy un pecador. No puedo exigir nada.
ni siquiera puedo esperar algo, más bien puedo suplicar. Un evangelista o alguien que predica el evangelio simplemente es un mendigo diciéndole a otro dónde encontró pan. Lo dijo Charles Spurgeon hace mucho tiempo. Solo somos eso. Si alguna vez ve a alguien predicando el evangelio, no es más que un mendigo diciéndole a otro dónde encontró pan. Terminemos con este texto en Mateo capítulo 21. Para que veamos quiénes son los que realmente son bienaventurados. Mateo 21, 28 al 31. Los que son verdaderamente bienaventurados, no los que aparentan ser, porque muchos aparentan, muchos por fuera se ven muy justos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice el Señor. Mateo 21, 28 al 31 dice, ¿pero qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero. Somos nosotros. No quiero. Pero después, arrepentido, fue. ¿A dónde? A trabajar a la viña donde su papá le mandó. Llegándose al otro le dijo lo mismo. Y éste respondió, yo iré, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Aquí le está diciendo a los fariseos. Explico esto. Él enseñándole a la gente, se topaba con los fariseos y trataba de ilustrarle a través de historias la realidad en la que estaban los fariseos, en este caso, ¿verdad? Y él les dijo, vean, permítame contarles una historia. Un papá que tenía 2 hijos, le llegó al primero y le dijo, ve a trabajar en la viña. Y él le dijo, no, no quiero. Pero el hijo después se arrepintió y fue. Hice mal al desobedecer a mi padre. Y luego el otro hijo, Cristo le sigue contando, le dice, claro que sí, papá, yo voy, vámonos. Pero no fue. Él hace ver a los fariseos que son como el segundo hijo, que dicen, claro que sí, yo soy un buen cristiano, yo soy un buen creyente, como aquel fariseo cuando estaba orando. Gracias porque no soy como este hombre, pecador, adúltero, estafador. Yo ayuno, yo diezmo, yo hago tantas cosas maravillosas, Señor. Mira cuán bueno y justo soy, Señor. Deberías alabarme tú a mí, en lugar de yo a ti. No. El primer hijo se arrepintió y luego fue. Y él enseñó a estos fariseos, bueno, las prostitutas, los estafadores, los engañadores, los adúlteros están entrando primero al reino que ustedes. ¿Por qué? El reino de los cielos es de los pobres, de los que saben que necesitan, suplican que se les supla, que se les dé. Dame, Señor. No tengo. No hablo de cosas materiales, aunque pedimos por cosas materiales. Estoy hablando del reino. Estoy hablando de la justicia de Dios. Estoy hablando de la vida eterna. Estoy hablando del perdón de nuestros pecados. Carecemos de todo esto porque somos rebeldes. Pero, ¿y qué? Si respondemos como respondió el primer hijo, que aunque fue rebelde al principio, luego se arrepintió. Y ahora sí, Señor. Respondamos. ¿Cómo vamos a responder? Esa es la pregunta. ¿Cómo respondo, Osman? Cree. Reconoce que no tienes nada que darle a Dios. No puedes. Es imposible impresionar a Dios con nuestras obras. Imposible. Él tiene mejores obras que nosotros. Reconozcamos nuestro pecado y nuestra necesidad urgente de Dios. Supliquémosle a Él su perdón. ¿Y saben algo? Dios ha ganado su perdón por nosotros
en la cruz, cuando su Hijo Jesucristo sufrió el castigo por todo aquel que se acerca siendo un pobre en espíritu, rogando a Él su perdón. Al punto, Él amó al mundo al punto de dar a su Hijo. Lo amó al extremo, de tal manera, dice en Juan 3:16, que Él dio a su Hijo para los creyentes, para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Así de grande es nuestra necesidad, que el Hijo de Dios murió en la cruz. Si crees en esto, y además crees que Él ya no está muerto, sino que hoy está vivo. Cuando resucitó, Él no resucitó siendo un fantasma. Hay una creencia, ¿verdad? Y es que los muertos vuelven a la vida, pero en forma de fantasma. No. Cristo no resucitó siendo un fantasma. Él le dijo, tóquenme. Yo soy carne, miran, tóquenme. Soy físico. Él resucitó con cuerpo real, tangible y visible. Y con ese cuerpo tangible y visible e indestructible, porque ya no probará más la muerte, ascendió al cielo y está con su Padre orando o pidiendo o intercediendo por aquellos que creen. Y si usted cree en Cristo de que sus pecados fueron a la cruz y que el Padre Celestial lo resucitó de los muertos, ahora mismo Cristo, ante su Padre, le dice, yo morí por él. Está completamente perdonado y limpio y no verá el castigo eterno. Porque somos pobres, pero Él nos ha enriquecido con su gracia, con su perdón y con su reino, el cual nunca se acabará ese reino. ¿Saben? Esta vida dura un poquito, y cuando digo un poquito es los que ya tenemos cierta edad nos damos cuenta de lo rápido que han pasado los años. Y lo cerca que está el día de nuestra muerte, que pudiera ser ahora, ¿verdad? O en unos cuantos años. Pero no tarda. Pero la vida eterna no dura este poquito. No, es eterna. Y si el Señor nos ha dado el reino a los pobres, entonces hay una vida que nunca va a dejar de ser disfrutada, sino por la eternidad, gozada en la presencia de nuestro Dios, el cual nos amó y nos salvó. Y no habrá más llanto, no habrá más lamento, no habrá más dolor, no habrá más pobreza. Solamente habrá riqueza para siempre, porque Él nos enriquece. Amén. Creamos en Cristo, de veras. Si todavía subestimamos la grandeza de Jesucristo, dice la Escritura que por Él fueron hechos los cielos y la tierra. De ese hombre que murió en el madero, sí, Él los hizo. Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Se hizo hombre precisamente para morir por nosotros. Él era rico y se hizo pobre, dice en 2 Corintios, para que nosotros fuésemos enriquecidos, espiritualmente hablando. ¿Oramos? Señor, venimos a ti porque no tenemos a otro Dios en los cielos sino a ti, y fuera de ti, Señor, no queremos nada más en la vida. Venimos, Señor, para que nos perdones, para que nos aceptes, Señor, por medio de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, la cual nos otorga el perdón, Señor. Nosotros creemos que tú nos perdonas a través de la sangre que derramó Jesucristo en la cruz. Creemos esto, Señor. Y creemos que tú le resucitaste de los muertos. Yo te pido en nombre de Cristo que tú extiendas tu perdón, Señor, en este lugar, Señor, a las personas que esta noche han escuchado tu palabra. Que extiendas tu amor, Señor, y restaures las vidas. Y nos saques, Señor, de nuestra miseria espiritual. Te lo suplico, amado Dios. Por eso, Padre, haz producir la semilla sembrada en los corazones y que dé fruto, Señor, de salvación, que dé fruto de justicia, que dé fruto de sabiduría y de temor de ti. Para que juntos, Señor, los que estamos acá en esta vida y en el cielo, podamos cantarte
y alabarte por toda la eternidad, Señor, porque tú nos has amado. Gracias, Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos.